No sé cómo se me ocurrió ponerme ese vestido. Ese rojo que llevaba años guardado al fondo del armario, que ni recordaba que existía. Me lo puse porque esa noche iba a cenar con Javier y con sus compañeros del bufete, nada especial. Una de esas cenas de compromiso donde se habla de casos, de jueces y de reformas laborales como si fuera el tema más apasionante del mundo. Pero cuando bajé las escaleras, él ni siquiera levantó la vista del portátil. Ni un estás guapa. Solo dijo, vas a ir así. Así. Como si ese vestido, que en su día elegí porque a él le encantaba, fuera un error. Me dolió más de lo que quería admitir. Sonreí, me encogí de hombros y le dije que si le molestaba, me ponía otra cosa. Él solo contestó, no, da igual, vamos a llegar tarde. Fue ahí donde se encendió algo. No fue rabia, ni tristeza. Fue esa mezcla rara de orgullo herido y ganas de volver a sentirme vista. Escogida. En la cena, supe que me iba a aburrir desde el primer brindis. Javier era otro cuando estaba con ellos. Más frío, más superficial. Me hizo una sola pregunta en toda la noche, si prefería el vino blanco o el tinto. Ni siquiera escuchó la respuesta. Y mientras todos hablaban de sus reformas fiscales y sus plazas en propiedad, yo jugueteaba con el tenedor y miraba alrededor. Fue entonces cuando lo vi a él. No era del grupo de Javier. Estaba en una mesa al fondo, con otros 3 hombres. No sé qué tenía, pero me miró como si supiera perfectamente quién era yo. No como la mujer de, sino yo. Me sostuvo la mirada con una tranquilidad que me desconcertó. Sonrió, y cuando me pillé a mí misma sonriendo también, aparté la vista. Me sentí ridícula. Como si tuviera 17 años otra vez. La noche continuó. Aburrida. Lenta. Eterna. Javier no se dio cuenta de nada, por supuesto. Me dio las llaves del coche para que me fuera antes. Dijo que él se quedaba a tomar una copa con los compañeros. Ni un beso de despedida. Y ahí, en el aparcamiento, mientras buscaba las llaves en el bolso, apareció otra vez. Él. ¿Vas sola?, preguntó, con una seguridad que me molestó y me atrajo al mismo tiempo. Le dije que sí, que ya me iba. Y él, como si nada, me respondió. Pues es una pena. Con ese vestido, la noche solo debería estar empezando. Me reí. Una risa incómoda, rápida. Le di las buenas noches y subí al coche. No pasó nada. Pero ya había pasado algo. Esa noche, al llegar a casa, no desperté a Carla, no encendí la tele, no me puse el pijama. Me senté en la cocina, aún con los tacones puestos, y me serví una copa. Me miré en el reflejo de la ventana y no vi a la madre de nadie, ni a la esposa de Javier. Vi a una mujer. Solo eso. Y me di cuenta de que hacía años que no me sentía así. No fue un accidente. Fue una grieta. Pequeña, casi invisible. Pero real. Y lo peor de todo, es que me gustó. Fue la comunión del hijo de su prima, un domingo por la mañana en Móstoles, cuando Javier se dio cuenta de algo. No fue por celos, ni por una escena. Fue una cosa sutil, casi invisible, pero suficiente para que algo se encendiera en su cabeza. Yo no me enteré hasta días después, cuando ya era tarde. Había demasiada gente, niños corriendo por el jardín del restaurante, padres hablando de colegios, de hipotecas, de lo difícil que estaba todo, y yo, con ese vestido beige que detestaba, me limité a sonreír y a seguir el guión de siempre. Javier estaba al otro lado de la mesa, hablando con un cuñado que solo abría la boca para opinar de política, y yo ya estaba en piloto automático desde hacía rato. Fue entonces cuando apareció él, el tipo del restaurante, el que me lanzó aquella frase sobre el vestido rojo.
Se llamaba Rubén, y esta vez no había distancia de mesas, ni formalidad de traje y corbata. Estaba allí, en la misma celebración, porque conocía al padre del niño, era compañero de trabajo suyo. En cuanto lo vi, me puse tensa, no porque hubiera pasado algo entre nosotros, porque realmente no había pasado nada todavía, sino porque ese todavía me pesaba en el pecho como si fuera un secreto que yo misma aún no sabía si quería confesar. Me saludó con naturalidad, como si nos hubiéramos visto hace unas horas. Me preguntó si estaba bien, si al final había terminado bien la cena aquella. Respondí con una sonrisa falsa, de esas que usas para protegerte. Pero algo cambió en su mirada cuando Javier, desde la otra punta de la mesa, levantó la vista y nos observó. No fue una mirada de celos ni de desconfianza abierta. Fue más bien una mirada analítica, de esas que te hacen sentir expuesta sin que nadie te haya acusado de nada. Yo no supe qué hacer y Rubén, lejos de cortar la conversación, siguió hablando conmigo. No fue una conversación profunda, no dijo nada provocador, pero algo en su actitud, esa seguridad tranquila, me hacía sentir como si el suelo temblara levemente bajo mis pies. Cuando se fue a otra mesa, Javier no dijo nada. Solo me miró. Una sola vez. Luego volvió a hablar con su cuñado como si nada, pero yo lo noté. Lo conocía demasiado como para no notarlo. Durante los días siguientes, Javier se comportó de forma distinta. No me preguntó nada, no me lanzó ninguna acusación, pero empezó a observarme. Dejaba el portátil abierto más tiempo de lo normal, como si esperara a que yo me acercara para ver qué hacía. Me abrazaba por detrás en la cocina, cosa que nunca hacía entre semana, y luego se quedaba unos segundos de más, como si buscara alguna reacción específica. Me decía que me veía guapa, de repente, sin venir a cuento, y cuando le respondía con un gracias seco, me miraba como quien suma puntos en una hoja de cálculo mental. Sabía que estaba empezando a sospechar algo, pero no sabía cuánto. Lo que pasó después fue tan simple que todavía me cuesta creerlo. Yo pensaba que esas cosas se descubrían por mensajes, por fotos, por llamadas a deshora. Pero no fue así. Fue por Carla. Nuestra hija. Una tarde cualquiera, mientras estaba sentada en el sofá viendo dibujos, me preguntó si el señor simpático del domingo iba a venir algún día a casa. Me quedé quieta. No sabía a quién se refería. Ella me miró con esa inocencia cruel que tienen los niños cuando no saben que están desarmando a alguien. Dijo que le gustaba cómo hablaba ese señor, que era divertido, y que me hacía reír. Le pregunté si lo había visto antes, y me dijo que sí, que el día del restaurante también. Se me congeló la espalda. Yo no sabía que Rubén también había estado aquel día en Lavapiés. Carla sí. Y lo recordó. Esa misma noche, Javier entró en la habitación sin decir palabra. Se sentó en la cama, encendió el flexo y me pidió que le dijera la verdad. No gritó, no insultó, no perdió el control. Solo me pidió que le dijera qué estaba pasando. Yo negué. Me temblaba todo el cuerpo. Cuando volví a casa esa tarde, lo encontré en el salón con una libreta y varios papeles. Me dijo que necesitábamos hablar. Esta vez no era una sugerencia. No era una invitación. Era una orden disfrazada de formalidad. Me senté. Carla estaba en su habitación, así que bajó la voz, pero no la intención. Empezó preguntándome si seguía viéndome con Rubén. Le dije que no, que después de la comunión no habíamos coincidido. Me preguntó si quería volver a verlo. No respondí. Me dijo que ese silencio era suficiente. Me preguntó si estaba enamorada. Me reí. No porque hiciera gracia, sino porque me parecía absurdo hablar de amor en medio de tanto resentimiento. Le dije que no lo sabía. Que ni siquiera sabía si seguía enamorada de él. Se quedó callado unos segundos.
Luego soltó la frase que marcó el resto de la conversación. Dijo que si yo necesitaba buscar fuera lo que no encontraba en casa, él no iba a detenerme, pero que eso tenía consecuencias. Que no iba a hacer como si nada, que no iba a dormir cada noche al lado de alguien que deseaba a otro. Me preguntó si había dormido con Rubén. Volví a negarlo. Me preguntó si quería hacerlo. Dudé. Eso fue suficiente. Se levantó y fue directo al grano. Dijo que iba a empezar a buscar un abogado. No para separarnos todavía, pero para informarse. Me dijo que no me iba a hacer daño, que no iba a hablarle mal a Carla, que no iba a destruir nada sin pensar, pero que no podía vivir en una mentira. Yo sentí que me estaba cayendo todo encima. Le pedí que esperara. Que habláramos más. Que entendiéramos lo que había pasado. Él me miró con una mezcla de tristeza y determinación. Dijo que llevábamos años sin hablar realmente. Que yo había tomado una decisión antes de siquiera decírselo. Que buscar a otro hombre, aunque no lo hubiera tocado, ya era una decisión. Que mientras yo me preguntaba si quería acostarme con Rubén, él se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en mí. Yo no sabía cómo justificarme sin sonar vacía. Le dije que no había planeado nada. Que simplemente sucedió. Que me sentí sola. Que él me había dejado sola durante años. Me interrumpió y me dijo que sí, que seguramente fue así. Que él también tenía su parte. Pero que lo mío no había sido solo soledad. Que había sido una elección. Que podía haber hablado, podía haber pedido ayuda, podía haber gritado si hacía falta. Pero que había preferido buscar validación en otro sitio. Me quedé sin argumentos. Me limité a escucharlo mientras sentía cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, no porque me hubiera descubierto, sino porque en ese momento me di cuenta de que estaba perdiéndolo. No como pareja, sino como persona. Javier siempre había sido firme, pero justo. Ese día, sin gritar, sin insultar, sin romper nada, me estaba dejando claro que la confianza no se recupera con explicaciones vagas. Pasaron los días y el ambiente en casa se volvió un campo minado. Cada cosa que decíamos sonaba como un reproche encubierto. Dormíamos en la misma cama, pero separados por una distancia que no era física. Carla notaba algo, porque empezó a preguntar si papá estaba enfadado. Yo le decía que estaba cansado, que tenía mucho trabajo, pero sabía que no iba a poder sostener esa mentira mucho tiempo. Javier no disimulaba. No me tocaba, no me hablaba más de lo necesario, no me miraba cuando entraba en una habitación. Y eso me mataba. Porque prefería que gritara, que explotara, que me dijera todo lo que pensaba. Pero no lo hacía. Su venganza era el silencio, su forma de devolverme el golpe era retirarse, observar desde fuera, dejarme sola en una casa que todavía compartíamos. Una noche, mientras él estaba en la cocina, intenté hablar. Le pregunté si podíamos volver a intentarlo, si había algo que pudiéramos hacer. Me miró con una cara cansada. Me dijo que yo ya había intentado algo. Solo que no con él. Me preguntó si estaba arrepentida. Le dije que sí. Me preguntó si me dolía haberlo herido. Le dije que sí, que más de lo que podía decir. Me preguntó si lo habría hecho igual si no se hubiera enterado. Me quedé en blanco. Y entonces dijo que eso era lo que más le dolía. No lo que había hecho, sino la posibilidad de que hubiera seguido si no me pillaban. Volvió a su copa de vino y me pidió que le dejara espacio. Me fui al dormitorio y cerré la puerta con la sensación de estar al borde de algo irreversible. En ese momento entendí que no había marcha atrás. Que aunque él quisiera perdonarme algún día, nunca iba a olvidar que lo puse en esa situación. Que incluso si nos quedábamos juntos, ya no íbamos a ser los mismos. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo real.
Miedo de haber arruinado mi vida por algo que ni siquiera había llegado a concretarse. Y aún así, una parte de mí no sabía si lo lamentaba por completo. Javier no gritó, no rompió nada, no tuvo uno de esos ataques que la gente describe cuando descubre una infidelidad. Su reacción fue tan controlada que al principio pensé que quizá estaba en shock, pero con el paso de los días entendí que no estaba paralizado, sino calculando. No sé cuándo empezó a elaborar su plan, pero estoy segura de que llevaba tiempo tomando notas mentales sobre cada movimiento mío, cada silencio, cada excusa que yo daba, cada mínima contradicción. Durante semanas noté que estaba más frío, más distante, más observador, pero jamás imaginé lo que estaba preparando. Si su meta era devolverme el golpe donde más me dolía, lo consiguió sin levantar la voz ni una sola vez. Todo empezó un martes por la noche, cuando volvió del trabajo más tarde de lo normal. Entró en casa con una bolsa de papel que dejó sobre la mesa sin decir nada. Estaba serio, pero no tenso. Solo serio de una forma que me puso nerviosa desde el primer momento. Pregunté si quería cenar algo y dijo que no, que ya había comido. Pregunté si todo iba bien en el bufete y respondió un sí seco. Me quedé en la cocina mientras él se dirigía al salón y abría la bolsa. Tardé unos minutos en acercarme porque no sabía cómo iniciar una conversación sin que sonara forzada. Cuando entré, lo vi con varios sobres encima de la mesa. Eran sobres marrones, de esos que se usan para enviar documentos importantes. Me dijo que me sentara. Yo lo hice, pensando que quizá había hablado con un abogado o que había tomado alguna decisión precipitada. No estaba preparada para lo que vino después. Me dijo que durante semanas había estado observándome y que se había dado cuenta de que yo no iba a confesar nada que no estuviera obligada a decir. Me dijo que la sinceridad no iba a salir de mí porque no quería enfrentar las consecuencias. Dijo que necesitaba pruebas para no sentirse loco y que ya las tenía. Yo no entendía de qué hablaba hasta que sacó un cuaderno. Dentro había fechas, horarios, anotaciones sobre mis salidas del trabajo, capturas de mis ausencias justificadas con los mismos textos repetidos, registros de días en los que yo decía estar agotada y él recordaba que había vuelto extrañamente sobreestimulada o inquieta. Dijo que no había contratado a nadie para seguirme, que no había revisado mi móvil ni mis correos, pero que había puesto atención como no lo hacía desde hacía años. Me quedé helada. No porque estuviera mintiendo, sino porque me di cuenta de que su mente había reconstruido con una claridad dolorosa cada una de mis acciones desde que Rubén entró en mi vida. Luego abrió los sobres. Dentro había fotocopias de movimientos bancarios de nuestra cuenta conjunta, facturas de compras que yo había hecho sin pensarlo demasiado, recibos de comidas, tickets de café que coincidían en horario con los de su primo, quien trabajaba cerca del estudio y le había contado casualmente que me había visto varias veces entrar y salir de un local donde Rubén solía ir con compañeros. Incluso impresiones de nuestro calendario familiar donde yo había modificado eventos a último minuto con excusas de trabajo. Nada de eso probaba que hubiera dormido con otro hombre, pero mostraba una narrativa que quedaba muy lejos de la versión light que yo intentaba darle. Él estaba construyendo un caso, y no necesitaba pruebas físicas para demostrar algo, sino pruebas contextuales que desmantelaban mi intento de minimizar la situación. Me preguntó si seguía creyendo que no había pasado nada. Le dije que físicamente no, insistiendo en la única defensa que me quedaba. Él respondió que lo físico ya no le importaba. Que lo imperdonable no era un acto puntual, sino que durante meses yo había buscado voluntariamente un espacio emocional fuera de nuestra relación. Me dijo que no era estúpido, que sabía reconocer cuando una persona se desvincula de otra aunque no lo diga en voz alta. Luego se levantó y trajo un último sobre. Este no era marrón, sino blanco. Lo abrió él mismo. Dentro había una carta de nuestro casero. Yo no entendía nada hasta que me dijo que había rescindido el contrato del piso. Había encontrado otro, más pequeño, más barato, en el que solo habría espacio para él y Carla.
me quedé sin aire. Le dije que no podía hacer eso sin avisarme, que no podía decidir por los tres. Me respondió que llevaba años decidiendo todo yo sola sin consultarle nada importante, y que esta vez era su turno. Dijo que se mudaría en 30 días y que yo podía quedarme allí si quería, pero que el contrato nuevo no llevaría mi nombre. Lo dijo con una calma que me destrozó porque entendí que ya no estaba actuando desde la ira, sino desde una determinación fría. Estaba sacándome de su vida sin necesidad de gritar. Cuando intenté acercarme, me pidió que guardara distancia. Me dijo que no buscaba humillarme, sino protegerse. Que no iba a exponer a Carla a discusiones interminables ni a un matrimonio que solo existía por inercia. Me dijo que yo había buscado algo que él no me daba, y que aunque le doliera aceptarlo, estaba claro que no lo queríamos igual. Que él no iba a competir con otro hombre, ni iba a ganarse un lugar que ya había sido cedido. Me puse a llorar, pero no sirvió de nada. No cambió su postura. Dijo que me había querido más de lo que nunca admitió y que por eso mismo tenía que apartarse. Que yo necesitaba algo que él no sabía si podía ofrecer y que lo justo era dejar de fingir. Yo le pedí que habláramos, que fuéramos a terapia, que no tomara decisiones drásticas, que esto no era definitivo. Me respondió que lo drástico había sido que yo empezara una relación emocional con otro sin decir nada. Lo drástico había sido que yo no confiara en él para hablar de nuestro problema y si confiara en un desconocido para contarle mis frustraciones disfrazadas de conversaciones inocentes. Lo drástico era que él se había enterado por una mezcla de observación, intuición y comentarios sueltos que yo no supe controlar. Y lo drástico era que yo parecía más preocupada por el daño colateral que por lo que había originado todo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Él dejó abierta la puerta del cuarto para que Carla no sospechara, pero no volvió a entrar en la cama. Al día siguiente empezó a mover sus cosas poco a poco. No era un gesto teatral. Era un proceso sistemático, calculado. Separó documentos, guardó su ropa en cajas, organizó sus herramientas, habló con su madre para coordinar quién podría ayudarle con la mudanza. No me insultó, no me culpó verbalmente. Simplemente empezó a desmantelar nuestra vida con una precisión que me hizo sentir que yo ya no tenía derecho a opinar. Su venganza no fue escandalosa ni agresiva. Fue profundamente efectiva. Me dejó claro que no pensaba quedarse en un lugar donde no lo querían entero. Me quitó la estabilidad, el hogar, la rutina. Me dejó frente al espejo con la evidencia de mis decisiones. Lo más duro fue cuando Carla preguntó por qué su padre estaba guardando cosas en cajas. Él dijo que había mucho trabajo en casa y que necesitaba ordenar. Yo sentí un nudo en la garganta porque entendí que la verdadera mudanza la viviríamos después, cuando él ya no durmiera allí. Yo intenté volver a acercarme, pero él era firme. No frío por crueldad, sino firme por convicción. Estaba decidido a devolverme la misma inseguridad que yo le había entregado durante meses sin pensarlo. Era un golpe silencioso, pero certero. Y por primera vez desde que todo empezó, entendí lo que era sentir verdadero miedo a perderlo de forma definitiva. Una semana antes de que se mudara, me pidió que habláramos sin Carla presente. Aprovechamos que ella estaba en casa de una amiga y nos sentamos en el salón, los dos con una distancia tensa entre nosotros. Esa que se forma cuando ya no sabes si la persona que tienes delante quiere seguir formando parte de tu vida o simplemente está ahí para cerrar la puerta con educación. Javier no empezó con reproches, ni con ese tono hiriente que se utiliza cuando uno quiere demostrar que lleva la razón. Empezó preguntándome algo que no esperaba. Quiso saber si yo de verdad había estado feliz en los últimos años o si simplemente había aprendido a disimularlo mejor que él. No supe qué contestar. Había momentos buenos, sí, pero también muchas etapas largas de vacío que nunca supimos llenar. Le dije que había tenido la sensación de que todo lo que hacíamos juntos era cumplir funciones, como si fuéramos compañeros de piso con una hija en común,
y que la idea de seguir así durante años me angustiaba más de lo que podía soportar. Él no negó nada, pero tampoco me dio la razón. Me dijo que también había sentido ese desgaste, pero que no había buscado fuera. Que a pesar del cansancio, del silencio, de las rutinas, nunca pensó en otra mujer ni en otra vida. Que si yo le hubiera dicho que me sentía desconectada, lo habría entendido, pero que en vez de eso, yo tomé otro camino sin avisar. Me preguntó por última vez si me había acostado con Rubén. Le repetí que no. Me miró como si estuviera calculando cuánta verdad había en mis palabras y me dijo que, honestamente, ya no sabía si quería saberlo. Que había pasado de necesitar pruebas a desear no tenerlas, porque lo que más le dolía no era el acto en sí, sino la desconexión previa, ese proceso silencioso en el que yo dejé de elegirlo a él sin decírselo nunca. Le pregunté si había alguna posibilidad de seguir, si creía que podíamos reconstruir algo. Me respondió que no lo sabía. Que aún no lo había decidido. Que necesitaba estar solo para entender si quería hacerlo por amor o por costumbre. Me dijo que en ese momento no confiaba en mí, y que si no hay confianza, no puede haber pareja, que el cariño no compensa la sospecha constante. Me preguntó si yo quería reconstruir algo o si solo me dolía la culpa. Le dije que me dolía todo. Me dolía haberlo decepcionado, me dolía haberme fallado a mí misma, me dolía haber llegado a ese punto sin saber cómo. Me preguntó si sentía algo por Rubén todavía. Le dije que no, que lo que sentí fue una especie de reflejo de lo que me faltaba en casa, pero que no había nada real detrás. Me miró fijamente durante un rato y me dijo que aunque eso fuera cierto, lo que yo busqué existió, y lo hice a espaldas de la persona que más confiaba en mí. Durante esa conversación hubo pausas largas, miradas cargadas de reproche y agotamiento, intentos míos de acercamiento que él rechazó sin brusquedad, pero con firmeza. Me dijo que había estado pensando en todo lo que habíamos construido, desde el primer piso en Alcorcón, hasta los veranos en Denia, nuestras peleas por tonterías, las veces que lloramos por miedo o por rabia, los nacimientos, las noches sin dormir, las conversaciones sin sentido. Me dijo que no podía borrar todo eso ni quería, pero que no sabía si quería seguir sumando recuerdos con alguien en quien ya no podía apoyarse como antes. Le pregunté qué quería que hiciera. Me dijo que no buscaba que hiciera nada, que no necesitaba una demostración, ni un gesto desesperado, que no estaba esperando que me arrodillara, ni que le pidiera perdón 100 veces, que simplemente quería claridad, verdad, y tiempo. Le dije que entendía todo, que respetaba su decisión, pero que también necesitaba saber si había una posibilidad real de que, tras ese tiempo que pedía, volviéramos a hablar de nosotros en presente. Me respondió que lo más honesto que podía decirme era que no lo sabía. Que iba a intentar reconstruirse el primero antes de intentar reconstruir una pareja, y que si algún día sentía que podíamos volver a hablar desde otro lugar, lo haría, pero que no me prometía nada. Me preguntó si yo estaba dispuesta a esperar. Le dije que sí, pero que también necesitaba espacio para entender por qué había actuado como lo hice, que no quería justificarlo, pero que tampoco quería seguir siendo solo la versión de mí que cometió ese error. Nos quedamos en silencio mucho rato. Ni él se levantó, ni yo me moví. En ese momento no había odio entre nosotros. Había dolor, había frustración, había decepción, pero también había una calma que no habíamos sentido en mucho tiempo. Le pregunté si podía acompañarlo cuando se mudara, no para quedarme, sino para ayudar con Carla, para que no sintiera que todo era un desgarro. Me dijo que sí, que lo agradecería, que eso podía ser un gesto útil, pero que después necesitábamos espacio real, sin convivencias intermitentes, sin cenas de compromiso, sin simulaciones de familia feliz. Me dijo que quería ser honesto con nuestra hija, pero sin destruirle la infancia de golpe. Que poco a poco entendería que papá y mamá necesitaban respirar desde lugares diferentes. Esa noche dormimos otra vez en camas separadas. No fue distinto a las anteriores, pero sí más definitivo. Ya no había una tensión latente,
sino una aceptación dolorosa de que algo estaba roto. Por la mañana preparé el desayuno y él se sentó frente a mí, no como un enemigo, sino como alguien que ya no compartía conmigo el mismo proyecto de vida. Carla bajó y se sentó con nosotros. Hablamos con ella de forma simple, clara, sin dramatismos. Le dijimos que papá se iba a vivir a otro piso, que no era culpa de nadie, que la queríamos mucho y que todo lo demás lo seguiríamos hablando juntos. Ella no preguntó mucho, pero su cara lo decía todo. Entendía más de lo que podíamos imaginar. Nos abrazó a los dos sin decir nada. Cuando Javier salió esa mañana, me miró antes de cerrar la puerta. No fue una mirada de rencor, ni una despedida, ni una promesa. Fue simplemente el cierre de una conversación que venía gestándose desde hacía demasiado tiempo. Me quedé sola en la cocina, recogiendo los platos de 3 personas que, desde ese día, empezarían a vivir en realidades diferentes. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué hacer con el resto del día. El primer fin de semana sin Javier fue una mezcla entre rutina forzada y tiempo suspendido. Me desperté temprano por inercia, hice el café, preparé el desayuno de Carla, y por un momento casi olvidé que él no iba a aparecer en el salón en pijama. Su ausencia era visible en lo que no se oía, en lo que no se movía, en los detalles que de pronto quedaban sin ocupar. No dejé que se notara frente a Carla. Pusimos dibujos, comimos galletas, salimos al parque. Me esforcé por mantener todo igual, pero no lo era. En cada rincón de la casa había una sensación de pausa, como si lo que estaba viviendo no fuera definitivo pero tampoco pasajero. Esa ambigüedad me desgastaba más que cualquier reproche. Durante los días siguientes me dediqué a mantenerme ocupada. Trabajo, tareas domésticas, reuniones escolares, todo lo que pudiera mantener mi cabeza lejos del vacío que se había instalado en casa. Pero en cada pausa, en cada momento de calma, aparecía el mismo pensamiento: yo había empujado todo hasta este punto. No porque lo hubiera planeado, no porque quisiera hacer daño, sino porque tomé decisiones sin medir del todo sus consecuencias. Y aunque Javier no había sido perfecto, yo había sido la que cruzó una línea, la que no habló a tiempo, la que permitió que alguien externo ocupara un espacio emocional que no le correspondía. Reconocerlo sin justificarme era lo que más me costaba. Me preguntaba a menudo qué estaba haciendo él, cómo se sentía, si lloraba cuando nadie lo veía, si dormía bien, si se arrepentía de haberse ido. Pero no lo llamé. No le escribí. Quise respetar su espacio porque entendí que insistir en ese momento solo demostraría que seguía poniendo mis necesidades por delante de las suyas. Me limité a enviarle fotos de Carla cuando hacía algo que sabía que le haría ilusión, y él respondía con un emoji, un gracias o un dile que papá la quiere. Nada más. Ni una palabra de más, ni una pregunta. Era una comunicación práctica, funcional, y aunque dolía, no podía reprochárselo. Mis amigas empezaron a preguntarme qué estaba pasando. Les había contado que estábamos en crisis, pero no los detalles. Una de ellas, Laura, me dijo directamente que si Javier había tomado distancia, seguramente era porque había descubierto algo. Le dije que sí, que había pasado algo, que yo lo había provocado, pero que no quería hablar de eso aún. Me miró con esa cara incómoda de quien no sabe si consolarte o regañarte. Me dijo que esperaba que lo arregláramos, pero que entendía que hay cosas que no siempre se pueden reparar. Esa frase me quedó dando vueltas durante horas. Una tarde, sentada en el sofá, empecé a leer los mensajes antiguos de Javier. No los del último mes, sino los de antes, los de cuando aún nos escribíamos cosas bonitas por WhatsApp, los recordatorios de comprar cosas, los memes absurdos, las bromas internas. Vi cómo, poco a poco, nuestras conversaciones se volvían más funcionales, menos personales, más secas. No fue de un día para otro, fue algo progresivo. Era evidente que la desconexión había sido mutua,
pero también era claro que yo fui la primera en rendirme sin intentarlo. Cerré el móvil sintiendo una mezcla de nostalgia y culpa, porque había sido feliz con él, y no supe cómo pelear por eso cuando empezó a flaquear. Un sábado, después de dejar a Carla con mis padres, me quedé sola por primera vez desde que él se había ido. Me puse a limpiar compulsivamente. Abrí armarios, tiré cosas viejas, reorganicé los estantes, pero no era limpieza, era otra cosa. Era un intento desesperado de reordenar lo que sentía por dentro. En una de las cajas encontré un álbum de fotos de un viaje a Granada. Javier y yo salíamos sonrientes en cada imagen, abrazados, cansados, felices. Lo abracé sin pensarlo, lo apreté contra mí como si fuera un objeto que pudiera devolverme algo perdido. Me senté en el suelo y lloré durante casi una hora. No solo por lo que había pasado, sino porque entendí que aunque él algún día quisiera perdonarme, yo no iba a poder olvidar la sensación de haber destruido algo que en su momento me había salvado. Cuando Javier volvió a casa para recoger algunos documentos, nos vimos por primera vez en 3 semanas. Entró con calma, saludó a Carla, habló con ella un rato y luego vino hacia mí. No me besó en la mejilla, no me tocó. Me preguntó si estaba bien, con un tono que no era frío ni cálido. Le dije que sí, que estábamos bien, que Carla estaba adaptándose. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no. Me preguntó si había vuelto a ver a Rubén. Le dije que no, que había dejado de responderle hace semanas. Me miró a los ojos, como buscando si eso era verdad. Supongo que lo creyó, o decidió no discutirlo. Me preguntó si estaba viendo a alguien. Le dije que no tenía cabeza para eso. Me dijo que él tampoco. Que no había conocido a nadie, que no tenía ganas, que estaba enfocado en adaptarse a la nueva rutina. Hubo un momento de silencio. Le pregunté si seguía pensando que lo nuestro no tenía solución. Me dijo que no estaba seguro. Que había noches en las que me echaba de menos y otras en las que sentía alivio de no compartir el mismo techo. Que había días en los que quería llamarme y otros en los que le daba rabia acordarse de mí. Que no había llegado a una conclusión, pero que se estaba dando cuenta de muchas cosas. Le pregunté si alguna de esas cosas lo acercaban a mí. Me dijo que no quería responderme aún, porque si me daba esperanza y luego cambiaba de opinión, sería cruel. Le dije que entendía. Le pregunté si me odiaba. Me respondió que no. Que me dolía más que si me odiara. Esa noche me acosté con una sensación extraña. No era tristeza ni esperanza, era algo entre medias. Sentía que por primera vez en mucho tiempo estábamos siendo verdaderamente honestos, aunque eso no significara que íbamos a volver a estar juntos. Sentía que él ya no era mío y que yo tampoco era suya, pero que todavía había algo, una especie de respeto mutuo que sobrevivía a todo lo demás. No sabía si eso bastaba para reconstruir un matrimonio, pero al menos me daba algo a lo que aferrarme para no derrumbarme del todo. Pasaron los meses. Las conversaciones con él siguieron siendo esporádicas pero cordiales. Nos turnábamos con Carla, nos enviábamos mensajes sobre cosas prácticas, y de vez en cuando hablábamos 5 minutos más de lo necesario. Nunca nos vimos a solas otra vez. Él seguía en su piso, yo seguía en el nuestro. No hubo drama, ni insultos, ni escenas. Solo 2 personas intentando reconstruirse por separado después de haberlo arruinado todo juntas. Un día, mirando a Carla dormir, me pregunté qué había aprendido de todo esto. No fue una respuesta inmediata. Tardé en entender que lo más duro no era haber perdido a Javier, sino haberme perdido a mí misma en el camino. Haber tomado decisiones sin pensar en sus consecuencias reales. Haber callado cuando debía hablar. Haber buscado fuera lo que debía haber peleado dentro. Aprendí que la verdad no se puede posponer sin costo,
que el daño emocional no siempre necesita contacto físico para ser devastador, y que la confianza es un hilo más frágil de lo que uno cree. No sé qué será de nosotros en el futuro. No sé si Javier y yo volveremos a estar juntos o si solo seremos dos adultos educados que comparten una hija. Pero sí sé que no puedo seguir siendo la misma persona que permitió que todo esto pasara sin hacer nada. Ahora sé lo que puede pasar cuando se elige el camino fácil, el de no enfrentar, el de no hablar, el de no reparar. Y no quiero volver a recorrerlo nunca más.